Días Región. De la mañana con 36 minutos. El primer bloque que ya hemos conversado con Tamara y Sebastián, ya está, hay mucha gente en vivo mirando el primer bloque a través de Facebook Live, ya está a disposición para que lo puedan compartir o ver. Vamos a partir con el segundo bloque. Han quedado varias preguntas en el tintero. Tengo muchos comentarios a través de WhatsApp, voy a leer algunos, ¿no? Buen día, excelentes invitados. Situación fundamental es que nuestros parlamentarios legislen. Los actuales ambientalistas, en la actualidad somos profesionales que nos aburrimos de ver cómo destruyen con aval del Estado y la indiferencia de la academia, en muchos casos y de muchos profesionales. La pregunta es, ¿seguiremos aceptando esto? En mi caso y en el de muchos más no será así, ni es así. Saludos, estimados. Saludos para Humberto Gómez, que nos escribe a esta hora de la mañana. Buenos días. Tengo entendido que se caducaron las 4 concesiones en el canal Beagle y en todo nuestro mar magallánico. Me alegro por esto, porque estas jaulas con millones de salmones, claro que se contamina el mar por desechos, antibióticos, etcétera. Pienso que se debiese invertir en hacer fábricas, innovar en otras áreas, pero en tierra firme. Gracias, Víctor. Bueno, mucha gente también por Facebook desde Santiago. Saludos. Grande Tamara, le dicen, grande Seba y Tami, mucha gente de la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes, mucha gente en línea, escuchando, informándose, educándose también, por decirlo de alguna manera, respecto de este tema, que tenemos que saberlo, los magallánicos tienen que saber frente a qué estamos, qué significa tener. La salmonera no en el Beagle o las salmoneras no en Magallanes. ¿Hay otros sectores en Chile o salmoneras no en ninguna parte? ¿Cómo agarramos este fierro caliente? Claro, es bien importante la pregunta, interesante. Por ejemplo, hace poquito, y atendiendo un poco un comentario que está en Facebook, hace poco Gabriel Boric presentó un proyecto de ley en donde se busca excluir la salmonicultura de las reservas de biosfera, sí, de las reservas nacionales y del área de desarrollo indígena. Y bueno, nosotros creemos que eso, por lo menos yo creo que eso es súper importante y que tiene mucho sentido, porque abre el diálogo primero con las comunidades de los pueblos originarios, porque las áreas de desarrollo indígena hoy día existen. Por ejemplo, la comuna Cabo de Horno es área de desarrollo indígena como un todo, completa. Sí. Entonces, dentro del área de desarrollo indígena, los pueblos originarios debiesen tener voz y voto y poder planificar cómo quieren que se utilice su espacio. Por otro lado, las reservas de biosfera hoy día en Chile no tienen, digamos, protección legal. Son una figura de la UNESCO. Claro, es una figura UNESCO. Entonces, se trabaja mucho con la figura de reserva de biosfera, pero no tiene un asidero en donde en realidad se pueda hacer algo, no así como los parques nacionales, por ejemplo. Y pasa lo mismo con las reservas nacionales un poco. Entonces, en ese contexto, primero es importante que hayan áreas que son importantes para la conservación biológica y cultural, en donde se excluye la salmonicultura para poder proteger en el largo plazo la biodiversidad y las culturas en las que allí habitan. Eso para mí es importante más o menos estar de acuerdo con eso. Y así abrir el debate, entonces en donde si quedan áreas en donde sí se instale la salmonicultura, ¿cómo se instala la salmonicultura? ¿Qué tipo de salmonicultura? ¿Qué tipo de industria? La misma que ha llevado a la crisis ambiental en Chiloé y la que hoy día podría llevar a la crisis ambiental en Patagonia. ¿No? Claro, sí. O sea, y bueno, acá con Seba estábamos hablando hace un rato y él tiene un montón que decir sobre esto, pero creemos que no puede seguir de la manera que ha seguido hasta hoy día en el país operando, que está lejos de tener estándares ambientales que sean siquiera, ¿cómo lo puedo decir? Justos con los lugares en donde se emplazan este tipo de industria. Sí, mira, con respecto a eso, sí, hay varias cosas que decir, porque igual
Yo invito a la gente que revise cuál es la normativa que tienen los noruegos para producir sus salmones. Que es mucho mayor que las normativas que tenemos nosotros, o sea, ¿no? Primero que nada, Noruega como país no les cobra un 20, un 19% de impuesto a las empresas. O sea, hay toda una normativa ya de la base de eso. Después al uso de antibióticos, a la mitigación. Entonces, como dice Tamara, ya, si hay salmoneras, pero ¿cómo las vamos a tener? ¿Las vamos a tener como las tenemos ahora, en la cual se ha generado un desastre ambiental sin precedentes? ¿O se les va a regular más? El Estado va a legislar mejor sobre eso. Entonces, y también lo otro que para mí es como súper importante mencionar es de que nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental es súper paupérrimo. Puede sonar un poco, pero me ha tocado revisar muchas declaraciones de impacto ambiental, estudios de impacto ambiental, y la verdad que no puede ser que las salmoneras como actividad no les exijan un estudio de impacto ambiental. Y recién ahora los parlamentarios están, el senador Girardi junto con Corina Goich quieren presentar un proyecto de ley para que se modifique eso y que... Siempre hay un estudio. No. No. A las salmoneras se le exige solo declaración de impacto ambiental. No, por eso, para que siempre haya un estudio Claro, ahora, ¿no? para que siempre haya Porque un la estudio. declaración es una voluntad. Claro, ¿no? Y la declaración tiene un montón de pasos menos. Sí, sí, es absolutamente, ¿no? Entonces, una industria como la de salmón que ha generado un impacto ambiental, no puede ser que a día de hoy siga con solamente exigiéndole una declaración de impacto ambiental. Y cuando uno lee la metodología de cómo ellos te dicen a ti, oye, mira, ¿sabes qué? Este lugar no es diverso, o este lugar es un chiste. Es como que yo fuera a un colegio y le preguntara o viera la nota de 15 niños y en base a eso digo, bueno, el colegio es bueno o es malo. Así es una foto en el cual solamente cuentan especies mal identificadas, muchas veces no tienen idea de si esa especie que está ahí es una especie endémica del lugar, que solo habita ahí, cuál es la historia también, en el caso de los pueblos originarios como los yaganes, de que hay muchas especies que ellos siguen mariscando y que ellos tienen un vínculo ancestral, entonces uno va a llegar y va a instalar algo porque la declaración decía que era no un lugar diverso. Yo cuando escuché la declaración de los abogados de que ellos ya habían producido sus 2 millones de peces para traerlo y que según la declaración que hizo la consultora no iba a impactar los 2 millones de pesos, los 2 millones de peces en el lugar. ¿Y dónde está el estudio de capacidad de carga de esa consultora? O sea, ¿cómo sé yo? Son 2 millones de peces en una jaula. ¿Cómo eso no va a impactar? Para que la gente entienda, en una jaula... 2 millones de peces. 2 millones de peces que se alimentan... Claro, que se alimentan, que defecan. Sí. ¿Qué pasa en ese sector después de que se sacan esos 2 millones de peces? Bueno, lo que pasa en ese sector, lo que se conoce, que ha sucedido en otros lugares y que sucede a menudo, es que, por ejemplo, el fondo marino queda en una condición que se conoce como anóxico, quiere decir sin oxígeno, en donde la flora y la fauna, las algas, los animales que ahí habitan, ya no pueden seguir viviendo porque se quedaron sin oxígeno, sin aire. Es como que si nosotros un día de repente en nuestra casa se nos acaba el oxígeno. Eso pasa, ¿no? Lo que estamos mostrando. Sí, eso, lo de la eutroficación también hay muchos nutrientes, o sea, porque los animales ahí están haciendo sus necesidades, todas las fecas caen al fondo marino y se llena de nutrientes, y eso también, bueno, provoca también la falta de oxígeno. ¿El alimento que le dan a los salmones es contaminante? Sí. ¿Sí? Claro, porque es contaminante en el sentido de que les sigue aportando más nutrientes al sistema, porque los salmones no consumen todo el pellet, ellos botan pellet y hay mucho pellet que cae y se sedimenta. Ya, el otro día, espérame, a propósito de esto, un paréntesis, la empresa salmonera, la agrupación de empresas salmoneras, salió, tiene un comunicado de prensa, dice que los magnéticos han comido mucho más salmón en los últimos años a mucho mejor precio. ¿El salmón de las salmoneras es igual al salmón que uno pesca en un río? ¿Es dañino comer un salmón? O sea, esta no es una campaña anti-salmones ni salmoneras, pero ¿cuál es la diferencia entre comer un salmón al otro salmón? Que está uno de los 2 millones de los salmones que están dentro de una jaula a comer un salmón que de un río de Tierra del Fuego. O sea, mira, para que la gente lo visualice, bueno, esto igual... hay estudios de esto, no es que yo lo estoy tirando así como, es de que
el salmón que tú estás comiendo, que son esos 2, si es que son 2 millones, pueden ser 3 también, si eso va a depender de la jaula, son salmones que viven en un nivel de estrés porque están hacinados, son igual, nunca, que es un tema también, nadie se ha hablado del derecho de esos pobres peces, que viven en unas condiciones, Sí, no, sí, es es verdad. que es verdad, po. Sí, 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 sí. Entonces, viven hacinados. Yo tengo un amigo que trabajó como buzo en la salmonera y me contó que no es nada agradable, y viven en condiciones sin oxígeno, así, y después llenos de antibióticos. Por lo tanto, la carne de ese salmón, yo no te podría decir que es de lo mejor, y de hecho, eso fue lo que se habló en el taller que organizó Girardi en el Senado. Ok. A diferencia de comerte un salmón silvestre que vive en un río, que se alimenta de invertebrados, que se alimenta de otros peces, y que nunca tuvo contacto con agua sin oxígeno y sin antibióticos. Claro. Y ahí también hay otro tema que esto da para mucho. Lo que pasa es que los salmones, o la familia de los salmones, los salmonidios, no es una familia nativa del hemisferio sur, solamente del hemisferio norte. Entonces, por ejemplo, las truchas y todos los salmones que están asilvestrados no son nativos, son especies exóticas que fueron introducidas por alguna razón, por ejemplo la pesca deportiva, Sí. y que en el largo plazo han provocado daño irreversible en el medio ambiente. Por ejemplo, en el sur de Sudamérica el endemismo de peces de aguas continentales, digamos, de ríos y de lagos, es muy alto. Hay especies únicas que se han perdido y que nunca nadie supo que se perdieron, porque están estos depredadores. Entonces lo que dice el Seba es súper importante, en el sentido de que, claro, hay muchas poblaciones de salmónidos que han sido asilvestrados, o sea, que Sí. se escaparon, que pasaron generaciones y que están ahí, y que quizás no tienen estas trazas, pero que igualmente tienen un efecto sobre los ecosistemas. Entonces, es otro debate que también ahí se abre en el fondo, y lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en Magallanes, en Puerto Williams, en los últimos pocos años, es que cada vez más pescadores artesanales, gente que sale a pesca 10, 20, 30 salmones grandes que vienen de escapes de otros lugares. Ya. Y eso es un fenómeno que se ha visto en los últimos 5 años. Y- más. Y pueden venir de cualquier parte, De ¿no? cualquier Igual, parte. sí, y por ejemplo, igual, como dijo Tamara, hay un estudio del año 2001, o sea, 2001, así, Ya. ya 18 años. 18 años, en donde ellos tomaron, fue una de las primeras revisiones que se hizo del impacto de los salmones, que de hecho lo hicieron investigadores chilenos, que tomaron salmones, así que lo que se escapaban, los que pescan los mismos pescadores, así de repente en los canales, le abrieron los estómagos para ver qué comían y encontraron merluza, encontraron pejerrey, encontraron especies. Entonces de repente cuando la gente dice, uy, ya no se ve pejerrey, mi mamá siempre dice, uy, ya no se ve pejerrey, que antiguamente siempre había, Sí. o el congrio, podría, o sea, porque está la extracción pesquera, que es todo el año, o sea, o que es durante el año por parte de la pesca, pero también está este factor de estos depredadores que están también consumiendo estos peces, po. Y eso la industria no lo ha dicho, y cuando vi un documental que sacó Oceana, el gerente o subgerente de Salmón Chile dice que no hay ningún estudio científico que avala que los salmones se van a consumir los peces nativos, y eso está más que estudiado desde hace más de 18 años. Claro. Y por ejemplo, nosotros en el programa de conservación biocultural subantártica estamos también haciendo investigación en esto. No es solamente que leamos los artículos que se publican. De hecho, nosotros tenemos hoy día un estudiante de doctorado y un estudiante de magíster que están estudiando los efectos de los salmónidos invasores en la reserva de biosfera Cabo de Horno. Y Ya. lo que hemos visto que esto es impactante porque, bueno, Puerto Williams recibe el agua bebestible del río Róbalo. Sí. Y nosotros llevamos 15 años monitoreando el río Róbalo, porque ahí es donde está el Parque Omora, y monitoreando distintos aspectos de sus características biológicas, ecológicas. Y en octubre del año pasado, por primera vez, detectamos poblaciones que se están naturalizando de salmón cojo en el río Róbalo, porque estas son, además los salmones tienen ciclos de vida que son parte de su ciclo de vida en el agua marina y parte de su ciclo de vida en el agua dulce. Entonces tenemos ahí ahora una población estable de salmón cojo que están comiendo puye, porque nosotros además estamos estudiando la dieta, entonces se están comiendo los puye, y la gente dice también, bueno, ya no vemos puye. Sí. Claro. También en el río Róbalo hay una especie de pez endémico que solamente se encuentra en estas áreas,
una peladilla que está en peligro de extinción y que la encontramos también adentro de un salmón y que también hemos encontrado solo algunos ejemplares. Entonces, los efectos hoy día los estamos viendo, están ahí y si se instalan, por ejemplo, en el canal Beagle, los efectos que hoy día estamos viendo del resultado de escapes que están a cientos de kilómetros de distancia, se van a magnificar. Y lo que hemos escuchado mucho es que dice que acá en Magallanes se utiliza menos antibióticos que en otros lugares. Y eso sí puede ser, pero eso no quita el resto de todos los efectos negativos que tiene la forma de operar actualmente la salmonicultura en Chile y acá. Ustedes son biólogos marinos. La autoridad, conversan con las autoridades, con las personas que están a cargo de tomar decisiones, de fiscalizar, porque ahí hay otro tema, la fiscalización no existe, ¿no? O es muy baja, es muy poca, falta mucha fiscalización. Pero conversan con las autoridades, ¿qué les dicen las autoridades? O sea, en general, yo sé que Tamara se ha contactado más con los parlamentarios, con Gabriel y con la Carolina Goich, pero cuando uno de repente me ha tocado conversar con la gente, no sé, de los entes de gobierno que son fiscalizadores, es complejo, ¿no? De repente, claro, porque la visión siempre es unidireccional en el sentido de que es una industria que genera plata, entonces no. O fiscalizar es muy caro y siempre hay un pero, o no nos asignaron recursos suficientes, sí. Porque también pasó con, esto es otro tema, pero me pasó cuando hablé con un colega mío que trabajó como fiscalizador del Dídimo, de esta microalga invasora, sí. Y me dijo que no hay recursos, no podemos, que como que siempre hay un pero por algo. Y es que de verdad no tienen recursos. O sea, para fiscalizar tienen que pedir a la empresa que los lleven. La fiscalización más increíble de la historia. Claro, entonces, si el tema es que como Estado dice, bueno, en teoría tiene toda una normativa y toda una fiscalización, pero después no se cumple eso. ¿Cómo trabajan las salmoneras? ¿Tienen biólogos, tienen especialistas, tienen científicos las salmoneras? Yo sé que así como, no sé si tienen investigadores haciendo ciencia, pero yo sí sé que tienen biólogos trabajando como jefes de centro, encargados de monitoreo de la temperatura de las jaulas. Veterinarios. Sí, pues, muchos veterinarios, ingenieros acuícolas, técnicos acuícolas. Eso es lo que yo sé que más, bueno, obviamente deben tener toda la parte administrativa también. Me dice las jaulas, acá hay una persona, le estoy preguntando el nombre para que se identifique, pero voy a agarrar un datito las jaulas de las salmoneras no tienen más de 300.000 peces. ¿Es así o hay jaulas más grandes? Puede haber jaulas de cualquier tipo de porte. 300.000 peces. Lo que pasa es que cuando salió la noticia de que que se había levantado la orden de no innovar y que se iban a sembrar 2 millones de peces, eso también son distintos números de concesiones con distintos números de jaulas. Okay. Entonces, sí, es importante que en una jaula quizás no entran 2 millones de peces, sino que son diferentes números de jaulas y están distribuidos esos peces en distintas jaulas. Okay. El número exacto depende del proyecto. Por ejemplo, la declaración ambiental, de impacto ambiental de los proyectos que nosotros hemos podido leer, que están en el canal Beagle, dicen que van a ingresar 883 1.000 peces no recuerdo si por concesión o por jaula, pero en realidad, claro, la sumatoria total es dividida en las concesiones y en las jaulas. Ahora, eso no aminora el daño. O sea, no porque... O sea, pueden ser 2 millones en varias jaulas, o sea... Sí, pero el daño es el daño ahí el mismo, porque tú en un radio o en un área tienes 2 millones distribuidos de peces que están botando feca y el alimento. Entonces no es que, o sea, yo no lo veo así como no, entonces son 83.000 pesos, entonces no, igual claro, el daño está. Y de hecho en la zona del fiordo Comau en Chiloé hay un grupo de investigadores que han detectado la extinción de corales de aguas frías, porque acá en Magallanes nosotros igual tenemos corales, pues no como los de Australia, pero se llaman los corales de aguas frías. Ya. Y como corales son animales que crecen muy lento, tienen una tasa de crecimiento muy muy lenta y son especies muy longevas, son como, no sé, deberían ser incluso especies objetos de conservación porque son únicas. Ya.
Y ellos han detectado estas mortalidades como extinciones locales en algunos fiordos de Chiloé, producto de la industria del salmón. Que entonces el problema también es cuando tú dices, el problema que yo veo acá es que cuando se declararon las zonas AAA, que son las áreas aptas para agricultura, se llenó el mapa de toda la región de que todo era apto para agricultura. Y ahí es donde viene el problema que hablábamos antes de que no pueden tirar que toda la región de Magallanes es apta para agricultura, porque hay que tener información para saber qué pasa en el lugar, el tema si decía reserva, si uso indígena, qué es lo que quiere la gente. Yo creo que eso es como... porque en el caso de Natal es que obviamente yo no tengo el conocimiento que tiene el alcalde Paredes, porque él es el alcalde, pero sí yo voy a Natales desde que soy niño y la verdad es que yo puedo decir, porque también tengo un hermano que trabaja en turismo, de que Natales se ha desarrollado estos últimos años no por la salmonicultura, se desarrolló por el turismo y porque está al lado de la octava maravilla del mundo. Entonces yo quiero invitar al alcalde a que lea un artículo porque hay un estudio en Chiloé que el turista tiene una percepción negativa frente a la industria del salmón. Entonces, ¿qué pasa en Natales si baja el flujo de turistas porque ya no les gusta tener una planta procesadora de pescado al lado de la ciudad? Ese es un efecto que no, o sea, es algo que no han pensado. ¿Qué va a pasar con los hoteles, con las hostales, con los cafés que hay en Natales? Entonces, de hecho, deberían hacerle una encuesta al turista que vaya esta temporada. ¿Qué opina usted de que se instale acá una planta procesadora de pescado? Bueno, no hay estudios, no hay encuestas, no hay consultas. Han habido a través de un medio de comunicación, pero no tienen la garantía necesaria como para decir si son 200 votos o 500 votos y que el 79% está en contra, o ser un consejero diciendo que más del 60% de Puerto Williams sí quiere la salmonera. Son datos que son absolutamente, que se los lleva el viento, no tienen ningún sustento técnico, ¿no? Respecto de decir si lo quieren o no lo quieren. La sensación que uno tiene es que en Williams hay un buen porcentaje que está en contra de la salmonera y que está también trabajando en conjunto con los representantes del pueblo Yagán. Claro. Pero la población de la Marina no se pronuncia. Y no se pronuncia. No, pero, por ejemplo, ahí para darte un ejemplo como de la visión Puerto Williamse, por lo menos, donde yo vivo, es que nosotros y nosotras como vecinas y vecinos hemos estado trabajando desde varios meses ya, junto con diferentes personas de la comunidad, con la comunidad Yagán, y nosotros lo que hicimos fue por varios fines de semana juntar firmas, sentarnos afuera de un negocio en Puerto Williams, hablar con las vecinas, con los vecinos y contarles lo que estaba sucediendo. Y hoy día tenemos casi 800 firmas de gente que vive en el pueblo que no quiere la salmonera ahí. Entonces, eso... 800 firmas es casi el 45% claro, de la población. Entonces, si pensamos, es casi toda la población adulta civil de Puerto Williams. Y eso es súper importante. O sea, claro, no hay encuestas, pero nosotros de manera independiente, como vecinas y vecinos, buscamos la forma de saber cuál era la visión mayoritaria, quizás total, de lo que nosotros pensamos allá. ¿Han dialogado con algún ejecutivo de la salmonera alguna vez? ¿Han conversado con...? Lo que pasa es que no han... Mira, no han ido. Y si han ido, no opinan. A mí me tocó cuando fue este conversatorio que hubo hace un par de semanas, y fue gente, pero no opinó. No, como que van nomás, pero es que, como dices tú, está un poco polarizada la discusión, pues como no es un diálogo fácil, pero yo creo que se tiene que dialogar y tenemos que llegar a un... Sí, mire, a propósito de eso, yo invito a los representantes, ejecutivos, director, gerente, o a las personas que quieran enviar de la salmonera, porque nosotros hemos hecho los intentos, se ha dicho públicamente, y lo vuelvo a invitar públicamente a cualquier representante de la salmonera. Esto no es un debate, yo lo puedo invitar para conversar solamente con la gente de la salmonera, porque yo no tengo la intención de que hayan debates acá, sino que de poder explicar y entrevistar a las personas en los espacios determinados. Y si después, cuando quiera venir alguien, y los invito nuevamente públicamente, porque los correos y las llamadas telefónicas no han sido respondidas, pero no importa, yo entiendo que en algún momento van a conversar.
acá no se está buscando la objetividad, se está buscando la información y la educación por parte de un lado. Y después cuando venga la gente de las salmoneras, cuando quieran venir, van a tener el mismo espacio y ellos van a poder decir y fundamentar por qué sí tienen que hacerse o lo quieren hacer bajo estas normativas, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos buscando el debate, estamos buscando la educación respecto de esta temática. Eso por un lado. Por otra, me preguntan que si... Saludos, Ricardo. Consultar si los estudios de impacto ambiental de estas empresas, ¿cuántas especies acuícolas y terrestres son consideradas en el estudio de impacto ambiental? ¿Existe algún número determinado de especies que se viera afectado por una inserción de la empresa? Mira, por lo general, yo los que me ha tocado revisar de Natales, porque yo revisé la declaración de impacto ambiental de la planta de procesadora de pescado que se está instalando en Natales. No he revisado la de, no sé si está disponible sí, sí está. Yo no he revisado, pero no son estudios tampoco, son declaraciones. Son declaraciones, pero igual hacen un... No hay ningún estudio respecto a la salmonela, estudio de impacto. No hay estudio de impacto ambiental. Hacen una declaración de impacto ambiental que es como un muestreo un poquito más somero, o sea, como más superficial, y la verdad que el listado de especies que colocan es muy bajo, porque obviamente también hay que entender de que las consultoras no contratan a los especialistas de cada grupo para identificar esas especies o para ver las interacciones o para medir variables que realmente, o la capacidad de carga del área, porque no todos los fielos tienen la misma corriente, no todos los fielos tienen la misma concentración de oxígeno. Cada fiordo tiene su particularidad, cada canal tiene su particularidad. El fondo, si el fondo es de roca, si el fondo es de arena. Entonces, por ejemplo, en el Seno Última Esperanza hay pastos marinos. Yo no sé si y bueno, puede ser culpa de la comunidad científica, pero hay pastos marinos, que es algo súper raro que hayan pastos marinos de agua fría. Y hay una población de cines de cuello negro que se alimentan de los pastos. Entonces, cuando yo leí, por ejemplo, la declaración de impacto ambiental, para que más o menos de Natales, ellos decían que la planta de procesadora de pescado iba a aportar ciertos nutrientes al agua y iba a mejorar el crecimiento de una alga verde y que por lo tanto la población de cines de cuello negro iba a tener más alimento. Entonces tiran una aseveración así sin ni un estudio de nada, no sabes cómo va a ocurrir eso, tú no sabes cómo se va a comportar la población de aves tú instalando una planta. Entonces nosotros le hicimos varias observaciones a la declaración de impacto ambiental junto con varios colegas, la subimos al sistema del Ministerio de Medio Ambiente y las observaciones no las tomaron en cuenta. Claro, y eso también, bueno, yo he estudiado bastante la declaración de impacto ambiental para las concesiones que del canal Beagle. Y también, como dice Seba, o sea, hubo observaciones en el momento que esto se ingresó en cuanto a la caracterización de biodiversidad de la zona que no fueron tampoco tomadas en cuenta. Por ejemplo, se hicieron muestreos en épocas del año en donde quizás la diversidad no es la máxima. Entonces se les pedía que hicieran también muestreo en otras épocas del año, que se tomara en cuenta la diversidad de los bosques de Huiro, porque los bosques de Huiro también son muy importantes hoy día como fuentes de verdes del planeta. Sí. Entonces, en realidad, la pregunta específica, la declaración de impacto ambiental, primero son declaraciones de impacto ambiental, no son estudios de impacto ambiental, y la información está disponible en el sistema de evaluación de impacto ambiental y uno la puede descargar y leer, y ahí están las listas, están los informes de biodiversidad que se hacen, y según nuestra opinión como especialistas en estas áreas, como científicos, carecen de bastante rigurosidad de estudios de largo plazo para poder entender verdaderamente qué es lo que sucede cuando se instala o cuando hay efectos tan negativos como los que hemos visto en los lugares donde se instala la salmonicultura. Perfecto. Se nos acabó el tiempo. Hemos estado conversando un buen rato en 2 bloques en este día viernes. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Tamara, por habernos acompañado. La postura de ustedes es muy importante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para que la gente también vaya tomando sus propias opiniones. Sí. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, hay de todo. Sí, hay de todo, absolutamente, y son todas las opiniones respetables. Sí. Yo insisto en los pro respecto de otra visión. Acá está el espacio absolutamente abierto para que lo conversemos, pero lo más importante, contarle a la gente, educar a la gente y que todos aprendamos todos los días respecto de este tema, porque es algo que nos está sucediendo y nos va a seguir sucediendo. Hay que ver cómo lo sobrellevamos, ¿no? Sí, y como para cerrar, como
decirle a la gente de que si se quieren acercar a la universidad o a conversar, uno está abierto y que hay evidencia científica con sustento de hace más de 20 años. Eso es un hecho. Es como la del cambio climático, esto es un hecho que es así. Entonces, como para que no les digan, no, si esto no es tan así, sí, hay estudios. El problema de que la comunidad científica no transmite esto y se queda en la revista, pero evidencia. Entonces, yo digo que la decisión hay que tomarla una vez que ya tengamos el mapa completo, una vez que ya sepamos, ya, ok, yo quiero esto, no quiero esto, pero con decisión, con conocimiento. Yo creo que esa es como como a lo que uno aboga, de que realmente uno tome decisiones con conocimiento. Me estás retando, nos Sí, sí, tenemos sí. que ir. A las 8 es el conversatorio, la idea, ¿no? Sí, hoy día a las 8. 20 horas. ¿Van a estar los dos más? Sí, va a estar Sí. Sebastián, va a estar María Luisa Muñoz, que es vicepresidenta de la comunidad Yegan también. Ok, que les vaya muy bien, ¿eh? Ya, muchas gracias. Pausa y ya volvemos.